que duró desde el 331 al 168 a.C. El leopardo es feroz, carnívoro, tiene agilidad de movimientos, puede desarrollar hasta 120 km por hora. Las 4 alas significan velocidad superlativa. Alejandro Magno empezó sus conquistas a los 22 años de edad y a los 30 dominaba la tierra. Se le conoce como el meteoro de la historia por la velocidad de sus conquistas, aunque también murió velozmente en plena juventud a causa de una borrachera. Las 4 cabezas simbolizan a los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bestia espantosa y terrible. La historia enseña claramente que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía fue Roma, que va desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Los enormes dientes metálicos hablan de crueldad y fuerza, así como el animal desgarraba y devoraba a su presa con esos colmillos monstruosos. Así Roma devoraba las naciones y pueblos en sus conquistas. Cuando Roma no destruía o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes o los vendía como esclavos. En la intensidad de su poder destructor, Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado el mundo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas que penetraron en el Imperio Romano y el reemplazo de este por varios estados separados o monarquías son hechos bien comprobados por la historia, debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió el Imperio Romano, dividiendo literalmente a Roma en 10 reinos establecidos en el territorio del imperio: ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Este periodo fue de grandes trastornos, confusión y cambio, y durante él muchos estados lograron su independencia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Origen del cuerno pequeño. Surgiría de la 4ª bestia y de entre los 10 cuernos que llegaron a formar la Europa occidental, en los cuales se dividió el Imperio Romano, es decir, surgiría de Roma. Tiempo de origen. Si el cuerno pequeño surge de la Roma dividida, entonces este surgió después del año 476 después de Cristo. Naturaleza del cuerno pequeño. Sería diferente, distinto de los demás reinos, aunque era pequeño al principio, se hizo cada vez más grande que sus compañeros. El cuerno pequeño era singular porque blasfemaría contra el Altísimo y perseguiría a los santos. Por lo tanto, la principal obra del cuerno pequeño sería más religiosa que política. En eso radicaba la diferencia. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el emperador romano Constantino favoreció la organización jerárquica de la Iglesia, lo que favoreció enormemente al obispo romano Eusebio, entregándole poder. En el año 330 después de Cristo, Constantino traslada la sede imperial de Roma a Bizancio y la bautiza con su mismo nombre, Constantinopla. La ausencia de la autoridad de las Sagradas Escrituras nos dicen que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño, que representa la Roma papal, que cambió el día de culto al domingo y que el mundo cristiano lo acepta como proveniente de Dios. Sucedió que en el año 314 después de Cristo, Constantino dio el edicto de Milán con el que cesaban las persecuciones y propone la libertad religiosa. El 7 de marzo del año 321 emitió un decreto ordenando que todos guardasen el día domingo, el honorable día del sol. Por entonces, el líder de los cristianos era el obispo de Eusebio, colocado por Constantino, de quien se dice que le gustaba la pompa, la fama y el poder. Él convenció a todos los cristianos a que guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de Cristo en ese día. Desde entonces, los cristianos descansan el domingo, pero Dios siempre mantuvo, a lo largo de la historia, guardadores fieles del sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Daniel 7:25 nos decía que serían entregados en su mano hasta tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La interpretación de esta profecía nos la da Ezequiel 4:6, al indicar que días equivalen a años. Por lo tanto, un tiempo es igual a un año, igual 12 meses. 2 tiempos equivalen a 2 años, igual 24 meses. Medio tiempo equivale a medio año, igual 6 meses. En total, estamos hablando de 42 meses, que multiplicados por 30 nos da un valor de 1260, periodo que comprende desde el año 538 después de Cristo hasta 1798, periodo en que el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI y lo desterró en la isla Santa Elena, donde murió. Resumiendo, el cuerno pequeño surgiría después de la caída de Roma, derribaría 3 reinos, perseguiría a los santos, cambiaría la ley, recibiría adoración como si fuera Dios, hablaría grandes cosas, blasfemias, tendría autoridad política y religiosa, viviría en la ciudad de los 7 montes o 7 colinas, echaría por tierra la verdad y dominaría por 1260 años. Amigos, hasta aquí hemos analizado 2 profecías que nos hablan de la historia del mundo y de su fin. Ahora Jesús nos presenta otra profecía, otra visión dada a uno de sus discípulos, a Juan, en la isla de Patmos. Los enemigos de la verdad pensaron que enviando al apóstol al destierro silenciarían para siempre su voz, pero la mano invisible de Dios se movía aún en medio de la oscuridad. En Patmos, el apóstol Juan recibió un mensaje que fortalecería y guiaría a la iglesia de Dios hasta el mismo fin. En el Apocalipsis están descritas las cosas profundas de Dios. En él se revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos. En la cuarta visión, a Juan se le mostraron las siguientes escenas de la lucha entre Cristo y Satanás. 2 bestias, una que sale del mar y la otra de la tierra. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la del león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro